Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a ti, mi Dios. Hermanos, en la predicación de la semana pasada, estudiamos acerca de los 3 hombres que le dijeron al Señor que irían con Él donde quiera que fuese. Amén. ¿Se acuerdan? Pero vimos que los 3 hicieron excusas para no hacerlo de inmediato. Y durante esa predicación yo les mencioné que existían muchos cristianos que a pesar de que conocían la verdad, caían en la trampa, ¿verdad? La trampa de la religión. Esto es actos externos, rituales, costumbres, etc. Y si se acordarán, les dije que el cristianismo no es una religión. Amén. Porque el cristianismo no es una religión. ¿Saben por qué? Porque la religión no salva. No salva. Por muchas veces que tú hagas actos externos, rituales o costumbres o lo demás, es decir, la religión, en otras palabras, por mucho que tú asistas a la iglesia, eso no te salva. Lo único que te salva es Jesucristo. Amén. Así que el cristianismo no es una cosa que nos puede salvar, no es una religión. Pero entonces queda la pregunta, ¿qué es el cristianismo? ¿Verdad? Bueno, si no es eso, pastor, ¿qué cosa es el cristianismo? Bueno, hermanos, el cristianismo es un estilo de vida. El cristianismo es un perseverar ¿en qué? En la santidad. El cristianismo es persistir, caminar con Dios, paso a paso, todos los días. Pero debido a que el cristianismo está basado en esto, en nuestra perseverancia de agradar a Dios, nuestra fe puede y con frecuencia es afectada por influencias del mundo. Y la realidad es que esto es algo que nunca debería suceder, pero la realidad es que por muy fuertes que pensemos que somos, la carne es débil. Y es por eso que en la palabra de Dios se nos advierte claramente que debemos tener mucho cuidado. Dice la palabra de Dios. Así que el que piensa estar firme, ¿qué más? Cuidado que no caiga, o mire que no caiga. ¿Qué les estoy tratando de decir con todo esto? Lo que les estoy diciendo es que a pesar de que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, con frecuencia somos afectados por la corriente de maldad que arrastra este mundo. Y muchos son arrastrados lejos de la voluntad de Dios, lejos de la presencia de Dios. ¿Y por qué sucede esto? Esto sucede porque muchos no están caminando paso a paso con Dios, sino que espera que Dios camine paso a paso con ellos. Escúchenme bien. Porque de esta actitud es donde viene esa frase popular. No, porque Dios siempre está conmigo. ¿Cuántos han escuchado eso? No, Dios siempre está conmigo. Pero la realidad es que si no hemos desarrollado una relación genuina con Él y si no estamos perseverando en vivir según su palabra, Dios no siempre está a nuestro lado. No siempre está a nuestro lado. Como verdaderos cristianos nosotros no podemos pensar y decir que Dios siempre está con nosotros. Nosotros somos los que tenemos que perseverar en estar siempre paso a paso con Dios. Recuerden que no es lo mismo decir yo me río en el baño que yo me baño en el río. Recuerden eso. Así que no te convenzas y digas que Dios siempre está contigo, sino que siempre persevera en estar con Dios. Y cuando perseveramos en caminar con Dios, es entonces que recibimos las bendiciones. ¿Cuántos quieren recibir bendiciones? 2 o 3 nada más. ¿Cuántos quieren recibir bendiciones? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántas bendiciones quieren recibir? Todas las que el Señor tenga, ¿verdad? ¿Y por qué pregunto esto?
la razón por la que la pregunto esto es porque todo cristiano fiel es capaz de recibir no una o dos bendiciones o tres bendiciones, sino un sinnúmero de bendiciones. Un sinnúmero de bendiciones. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a pasar a la palabra de Dios a Lucas, capítulo 11, y vamos a leer del 9 al 10. Lucas 11, del 9 al 10. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, la realidad acerca de nuestro caminar es que nuestra relación con Dios es algo muy personal e individual. Personal e individual. La salvación no es una cosa colectiva, como muchas sectas y algunas religiones proclaman. La salvación es algo individual y depende completamente de nuestra fe y de nuestra perseverancia en conducir una vida en santidad. La razón por la que digo esto es porque por mucho que escuchemos la palabra de Dios, por mucho que leamos la Biblia, si no tenemos fe y convicción de lo que hemos escuchado y o leído, y si no perseveramos en conducir una vida según Dios exige, entonces todo este conocimiento que hemos acumulado no nos sirve de nada. No nos sirve de nada. Y es por eso que digo que la salvación es algo muy personal e individual. Nadie aquí puede obligar a una persona a ser salva. Ninguno de nosotros aquí podemos obligar a una persona a ser salvo. Todos podemos enseñar y predicarle el Evangelio de Jesucristo, pero no podemos obligar a nadie a aceptarlo. Esto es simple. Como dice ese refrán popular, pues tú puedes llevar al caballo al agua, pero no lo puedes hacer beber. ¿Qué les estoy tratando de decir con esto? Lo que les estoy diciendo es que ninguno de nosotros podemos forzar a otros a caminar con Dios. Pero lo que sí podemos hacer es esforzarnos nosotros a caminar con Dios. Amén. A caminar con Dios, a estar siempre a su lado. ¿Y por qué es esto de tanta importancia? La respuesta a esta pregunta es simple. La razón por la que debemos perseverar en siempre estar al lado de Dios es porque al lado de Dios saben lo que existe. Las bendiciones. ¿Cuántos quieren bendiciones? Amén, gloria a Dios. Pero, desdichadamente, no todos reciben las bendiciones. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Hermanos, el que no ha recibido y continúa recibiendo bendiciones es porque no ha perseverado en caminar paso a paso con Dios. Amén. El que no ha recibido y continúa recibiendo bendiciones es porque no está constantemente buscando de Dios. Fíjense bien, la palabra aquí nos dice de esta manera: pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que despierta que tienes a tu lado y dile: el que no recibe es porque no busca. El que no recibe es porque no busca. Porque esto tiene que ser una de las promesas más bellas que dice el Señor para nosotros. Una de las promesas más bellas. Permítanme extenderme un poquitico más en este tema para que entiendan bien lo que les estoy diciendo. Como les mencioné, seguir a Cristo es algo muy personal e individual. Y es exactamente por esa razón que en ocasiones tenemos que ser un poco egoístas. Pastor, egoísta. Sí, me oyeron bien. En ocasiones tenemos que ser egoístas. ¿Y por qué yo digo esto? La razón por la que digo esto es porque todos nosotros tenemos problemas y obstáculos propios que tenemos que superar y vencer. Amén. Individualmente.
Los tuyos no son los míos no son los tuyos. Todos tenemos obstáculos y dificultades que tenemos que vencer. Y es exactamente por esa razón que nosotros no podemos echarnos encima problemas ajenos. Escuchen bien. Ya que cuando nos afanamos por una persona y nos echamos cargas encima que no nos pertenecen, lo que estamos haciendo es abrirle la puerta al enemigo. ¿Para qué? Para que pueda entrar a tentarnos, a comprometer nuestra fe y obediencia. Permítanme darles un ejemplo de algo que sucede comúnmente. No existe una congregación donde no existan personas que sufren debido a problemas ajenos. No existe. Esto es especialmente verdad para todos aquellos dentro del ministerio que obran continuamente para el reino de Dios, pero la realidad es que no se detiene ahí, no se detiene con solo los ministros y obreros. Y digo esto porque existen muchos cristianos que con frecuencia entran en desobediencia y comprometen sus principios cristianos y fe por el simple hecho de agradar a aquellos que les rodean. Aquellos que no perseveran en buscar más de Dios. Y ahora, antes de continuar, quiero hacer una aclaración porque no quiero que nadie me vaya a malinterpretar. Deseo que quede bien claro que yo no estoy diciendo ni implicando que dejemos de preocuparnos y o ayudar a nuestros hermanos. ¿Amén? No quiero que vayan a malinterpretar. Yo no estoy diciendo que no ayudemos a aquellos que se encuentren débiles en la fe. Amén. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a todo esto y nos llama a soportar las flaquezas de los débiles y ayudarles. ¿Me están entendiendo? Amén. Pero lo que sí estoy diciendo es que tenemos que estar muy atentos a dos cosas. Número uno, tenemos que estar atentos a que estemos actuando dentro de la voluntad de Dios. Número dos, tenemos que estar atentos a que que lo que estemos haciendo sea por verdaderos cristianos. Verdaderos cristianos, pastor, ¿por qué usted dice esto? Hermanos, la razón por la que dije verdaderos cristianos es porque, como todos nosotros sabemos, el enemigo tiene a su disposición un arsenal inmenso. Y el enemigo es muy astuto, ¿saben? Muy astuto. Y usará a cualquiera y a cualquier situación. Amén. Para tratar de enredarnos en su trampa. El enemigo usará lo agradable y lo socialmente aceptable. ¿Me están entendiendo? Para tratar de hacer ¿qué? De separarnos de la presencia de Dios. Como les mencioné en una de las predicaciones recientes, vivimos en un mundo completamente virado al revés. A lo bueno se le dice malo, a lo malo se le dice bueno. A la luz se le dice tiniebla y a la tiniebla se le dice luz. Y una de las tácticas que el enemigo usa con frecuencia para tratar de robarnos el gozo y la paz que Dios nos ha entregado es enviar a personas a nuestra vida que no están seriamente buscando de Dios. Que no están seriamente, que no le han entregado a Dios seriamente su corazón. ¿Y para qué lo hace? Para que nos sirvan de distracción. Para que quitemos nuestra mirada de Dios. Bueno, pastor, pero ¿cómo yo puedo diferenciar entre una persona así y un verdadero cristiano? Hermanos, de la única manera que podemos diferenciar entre los que realmente buscan de Dios y las distracciones del diablo es haciendo como nos dice la palabra en 1 de Juan 12, 3 al 4. Tomando este consejo que nos dice así. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y el Señor nos dice aún más claro, nos responde la pregunta aún más claramente cuando dice por sus frutos
les conoceréis. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Lo que les estoy diciendo es que los cristianos somos responsables de predicar la palabra de Dios. Los cristianos somos responsables de ayudar a nuestros hermanos que se encuentran débiles en la fe. Pero si después de ministrar y ministrar, y después de predicar y predicar, y después de explicar y explicar, no vemos que esa persona tiene un cambio, es hora de soltar esa carga. Es hora de soltar esa carga. Es hora de entregarle esa carga al Señor. No podemos continuar sufriendo constantemente por esas personas. Por esas personas que a pesar de que han escuchado la palabra de Dios, se les ha explicado la palabra de Dios, continúan fuera de la palabra de Dios. No desean cambiar. No podemos continuar sufriendo por esas personas que eligen vivir en el mundo. Porque nosotros no los podemos obligar. Y Dios no los obliga. Nosotros tenemos libre albedrío. Pero ellos escogen continuar en el mundo. No podemos continuar sufriendo constantemente por esas personas que a pesar de haber escuchado la palabra de Dios le han dado las espaldas y no buscan más de Él. Por favor, escúcheme bien. No podemos echarnos encima las cargas que no nos pertenecen. Es más, le voy a decir otra cosa. Llegará el momento, porque todos aquí oramos por muchas personas. Amén, cuando dicen amén. Y si tenemos a alguien que le estamos ministrando, estamos orando por esa persona. Amén. Pero va a llegar el momento que si esa persona no desea entregarse a Dios, esa persona no cambia, esa persona sigue igual. Va a llegar el momento que tus oraciones no van a ser escuchadas. ¿Cómo usted dice eso, pastor? ¿Cómo que mis oraciones no van a ser escuchadas? ¿Quieren prueba de esto? Porque yo sé que algunos quizás no me lo crean. Fíjese bien cómo le dijo Dios a Jeremías cuando el pueblo de Israel le dio su espalda a Dios y cayó nuevamente en idolatría y rebeldía. Jeremías 7, del 16 al 18. Por favor, anoten eso por algún lugar. Jeremías 7, del 16 al 18. Dice la palabra de Dios. Tú pues, esto es Dios hablándoles a Jeremías. Dice, tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Dice, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a la ira. Y el Señor también nos advierte en Mateo 7:6, nos dice así, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí el Señor te está diciendo, si después que tú ministras y ministras, después que tú enseñas y enseñas, después que tú le enseñas la palabra de Dios, no quieren hacerlo, quieren seguir en la idolatría. Porque muchos en el mundo viven en la idolatría. Quieren seguir en las cosas del mundo. No ores más por ellos porque no te voy a oír. Palabra fuerte, amén. Y es por eso que digo, no podemos echarnos encima las cargas de otros. ¿Qué entendemos de todo esto? Lo que podemos entender es que llega el momento cuando tenemos que soltar de la mano a esas personas que se llaman nuestros hermanos y entregarles la carga a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque, como nos dice la palabra de Dios, cada uno tiene lo que quiere. Tú tienes lo que quieres. Fíjense cómo nos dice el Señor en estos versículos. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Esto es una bella promesa del Señor. Tú tienes lo que quieres. Tú recibes lo que quieres. Y si tú quieres recibir de Dios, tú vas a recibir de Dios.
Pero si lo que buscas es agradar al mundo, lo que vas a recibir es la maldición que existe en el mundo. Hermanos, el Señor con esto aquí nos entrega una garantía que vamos a recibir lo que pedimos. Pero lo que recibiremos depende totalmente, ¿saben de quién? De nosotros individual. Ahora bien, estos versículos con frecuencia son usados por aquellos que predican o están envueltos en este asunto, el movimiento de la prosperidad. ¿Cuántos han visto eso? Los que están envueltos en el movimiento de la prosperidad. No, porque tú envías 5, el Señor te envía 35. No, porque siembra tu semillita que el Señor te va. Ellos usan estos versículos para tratar de probar que si le pides riquezas a Dios, Él te las va a conceder. Pero ¿saben algo, hermanos? Estos versículos no tienen nada, pero nada que ver con la prosperidad, la riqueza y lo material. La realidad es que para Dios lo material es algo secundario. Es algo secundario. Y Él lo va a suplir según su voluntad. Así que no tenemos que siempre buscar lo material. Lo que tenemos que buscar es ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Porque cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, y todo lo demás os será añadido. Todo lo demás. La palabra nos dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El sustento de los cristianos es encontrado en un lugar. El sustento de los cristianos no es lo material, es Dios. Y es por esta razón que los cristianos tenemos que perseverar, caminar juntos a Dios. Recuerda que Dios no tiene que, ni se va a ajustar a ti. Tú eres el que te tienes que ajustar a Dios. Como cristianos fieles tenemos que buscar caminar con Dios y no pedir que Dios camine con nosotros. ¿Por qué lo digo? Digo esto porque nuestros pensamientos y el camino por donde andamos no es perfecto. No es perfecto. Nuestros pensamientos y el camino por el que andamos o podemos andar en este momento puede ser que no sea necesariamente lo que Dios desea entregarnos. Nuestro camino está lleno de obstáculos y barreras. Nuestro camino está lleno de huecos y baches. Nuestro camino está lleno de cosas como el orgullo, la arrogancia, la vanagloria, la envidia, los celos. Nuestro camino está lleno de cosas como la ira, la contienda, la lascivia, la lujuria. Nuestro camino está lleno de cosas que buscan alejarnos de la voluntad de Dios. Pero en el camino de Dios no existe nada de esto. ¿Por qué? Porque el camino de Dios es perfecto en todo sentido. En todo sentido. Y es por eso que no podemos decir que Dios se ajuste a nosotros, sino nosotros tenemos que ajustarnos a Dios. Ajustarnos a Dios en todo momento. Así que despierta que tienes a tu lado. Dile, oye, camina con Dios. No se enteró. Dile, oye, camina con Dios. Existen muchas personas que dicen, no, porque Dios siempre está conmigo. No, no es así, hermano. No es así. Porque si tú estás en el pecado, Dios no está contigo. Si tú estás en el mundo, Dios no está contigo. Con esto voy a concluir. Dios te invita a caminar con Él, pero no te obliga a hacerlo. No te obliga a hacerlo. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios no te obliga a ser santo. Dios es todopoderoso, amén. Qué fácil le pudiera hacer a Él decir que sean todos santos. Pero este no es el caso.
Este no es el caso. Dios no te obliga. Él no te obliga a caminar con Él. En Primera de Reyes 3:14 encontramos que la palabra de Dios nos dice así. Y si anduvierais en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. En Primera de Reyes 11:38 nos dice así. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré, si prestares oído a todas las cosas que te mandaré, y anduvieres en mis caminos, escuchen bien, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. En Salmos 81:3 encontramos que nos dice así la palabra. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. En Hechos 3:19 encontramos que la palabra nos dice así. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En Marcos 1:15 nos dice así. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Pastor, me ha leído un montón de versículos, pero ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, vamos a buscar el denominador en común. ¿Qué tienen todos estos versículos? ¿Cuál es el denominador en común que tienen todos estos versículos? Hermanos, el denominador en común que tienen todos estos versículos, lo que todos están diciendo es que tenemos que dejar nuestros caminos y ponernos en los caminos de Dios. Y vamos a reflexionar y vamos a examinarnos. Vamos a examinar. Vamos a preguntarnos. ¿Estamos buscando la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿O simplemente estamos buscando? Vamos a preguntarnos. ¿Cuánto tenemos de Dios? ¿Cuánto tenemos de Dios? Reconozcamos que si tenemos poco, es porque le hemos buscado poco. Si tenemos poco, es porque le hemos buscado poco. ¿Y por qué puedo decir esto con tanta certeza? Lo puedo decir porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Recordemos que cuando buscamos caminar con Dios y buscamos su perfecta voluntad para con nosotros, todo lo que pidamos, todo lo que busquemos dentro de su voluntad, nos será dado. Así que no te diga, bueno, el pastor me dijo que si yo le pedía, él me lo daba, así que le voy a pedir ganarme el Powerball este fin de semana. No gastes tu saliva. No funciona así. No funciona así. Dios no trabaja en lo material. Dios trabaja en lo espiritual. Lo material, como les dije, es algo secundario. Viene cuando vivimos ¿dónde? Dentro de su voluntad, cuando pedimos vivir ¿qué? Dentro de su reino. Y su justicia. Y ahí no te hace falta el Powerball. ¿Quieres recibir bendiciones? ¿Quieres recibir bendiciones? Entonces nunca te olvides de que el cristianismo no es una religión, sino que es perseverar en caminar paso a paso con Dios. No buscar que Dios camine paso a paso contigo, es tú perseverar en caminar paso a paso con Él. Aleluya. Y los voy a dejar con una pregunta para reflexionar. Para que se pregunten. ¿Busco caminar paso a paso con Dios? ¿O busco que Dios camine paso a paso conmigo?
Recuerden que no es lo mismo decir, yo me río en el baño, que yo me baño en el río. Amén. Pongámonos de pie.